tardes. Vamos a realizar una nueva sesión de debate sobre algunos temas de la historia económica de España dentro de la asignatura que con tal nombre se imparte en el grado de Economía de la Universidad de León. Y en esta ocasión vamos a abordar una lectura de Josep Fontana que se incluye en su obra, una de sus obras más importantes, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820. En la edición de 2002 de esta obra, el autor añadió una introducción general, que es la que vamos a discutir aquí, que se titula La quiebra del Imperio Español 1700-1824, que sirve como contexto, como introducción, como el mismo autor indica, a la obra sobre la quiebra de la monarquía absoluta. Hay que señalar que para Fontana la quiebra de la monarquía absoluta obedece especialmente a causas fiscales, ¿no? Y la dificultad para cambiar la fiscalidad de la monarquía absoluta para Fontana tenía que ver con el riesgo de que se rompiera el consenso social que articulaba las bases del antiguo régimen, ¿no? En la medida en que incrementar la recaudación fiscal no podía ya realizarse a través de exprimir más a los campesinos, sino que era necesario generar cargas a los sectores rentistas privilegiados de la sociedad. Fontana, en este texto, nos va a plantear que existe una relación entre la forma de organización política y la evolución de la hacienda pública en el contexto europeo, ¿no? Viene a decir que las monarquías absolutas tendrán serias dificultades para organizar sus finanzas públicas, mientras que los países que empiezan a desarrollar un control parlamentario de la gestión de la hacienda pública van a tener más facilidades para poder financiarse, ¿no? Además, hay que tener en cuenta, en el caso español, que la monarquía no disponía de un aparato administrativo propio para recaudar impuestos, y esto llevó a que los ingresos fiscales no procediesen de los impuestos, sino que procediesen de los préstamos otorgados por los intermediarios que recaudaban esos impuestos, que utilizaban la recaudación de impuestos como aval para el cobro de estos préstamos, ¿no? Esto llevó a que quien controlaba las finanzas públicas fueran estos intermediarios, que en el fondo no dejaban de ser parte de los sectores privilegiados de la sociedad, y que por lo tanto los impuestos que la monarquía drenaba de los campesinos realmente acababan, como las rentas, en manos de la nobleza, ¿no? Además, bueno, hay que tener en cuenta que los intereses de la deuda eran de unos elevados tipos de interés, ¿no? En este sentido, podemos decir que en España había una enorme cantidad de capital atrapada en deuda pública, que España en ese contexto devoró el capital acumulado durante 3 siglos de conquista, y que en este sentido lo que plantea Fontana es que fue más importante la pérdida del imperio, fue más importante para la quiebra de la monarquía esta dificultad para gestionar las finanzas públicas que la propia pérdida del imperio, ¿no? En todo caso, lo que podemos decir es que gracias a los ingresos del imperio, la monarquía no realizó reformas durante 3 siglos, como sí ocurrió, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, ¿no? Tal vez podemos empezar el debate sobre esta cuestión, ¿no? Sobre el problema de la dificultad del imperio para reformarse, ¿no? Antes de pasar al problema del Segundo Imperio, del fracaso del intento de reforma,
por qué durante 3 siglos España no tuvo la capacidad de reformar su imperio, ¿no? Entonces, podemos poner esto también en relación a la dificultad, por ejemplo, que España tiene ahora de resolver sus problemas en la hacienda pública, ¿no? Con un endeudamiento público muy elevado, ¿no? Y la capacidad de hacer una reforma fiscal, ¿no? Por ejemplo, aquí nos encontramos con el mismo problema que en esta época, la dificultad de hacerle pagar impuestos a los más ricos. Esto es un debate que ahora mismo hay en España, ¿no? ¿Cómo se resuelve una crisis de la hacienda pública? Haciéndole pagar más a los ricos, haciéndole pagar más a los pobres, ¿no? Es un poco, es la misma discusión en el fondo, ¿no? La que tenían en ese momento con respecto a la que tenemos ahora. Pues yo creo que Fontana, sobre la quiebra del Imperio Español, lo que más o menos hace es analizar las causas que llevaron al declive del Imperio Español, ¿no? Tanto causas económicas como políticas, así como sociales, ya sea en Europa como en América, ¿no? Entonces es importante situarnos en el tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX, un periodo comprendido entre el año 1700 y el año 1824. Entonces, para Fontana, en realidad, la principal causa del declive del Imperio Español fue su sistema económico y político, porque claro, si miramos la economía de España en este momento no tenía una base industrial y era un sistema basado en la explotación de colonias americanas mediante la financiación de guerras para lograr una expansión territorial. Pero, ¿qué pasa? Va a resultar que este modelo económico no va a funcionar, va a ser un fracaso. Por un lado, porque habían potencias europeas que le hacían competencia a España, como por ejemplo Holanda y Gran Bretaña. Y claro, este no era el único problema. Otro problema también era el agotamiento de los recursos naturales, ¿no? de las colonias y la resistencia de algunos pueblos indígenas. A estos problemas hay que añadirles también otros dos problemas, como por ejemplo la falta de una burguesía capaz de impulsar lo que es el desarrollo económico, el crecimiento económico y la modernización en el país. Y claro, y la escasa participación del pueblo en lo que es la vida social y política. Entonces, para Fontana, todas estas deficiencias fueron las que llevaron a la quiebra del Imperio Español, ¿no? Sí, bueno, Salomé nos ha introducido en los problemas del contexto internacional, ¿no? En el que se da la quiebra del Imperio Español, la dificultad, ¿no? de competir con los rivales, ¿no? Dentro del contexto europeo, y nos ha adelantado una clave muy importante de la cuestión que estamos tratando, ¿no? Y es que en el fondo el problema, la dificultad de realizar unas reformas también tiene que ver con la ausencia de una industrialización, en el caso español frente a otros países. Aquí a mi derecha está Remy y Carlos, que no sé si quieren... Yo añadiría que, aparte de los problemas que ha presentado Salomé, también hay un problema que toda la carga fiscal en el Imperio Español recaía sobre los campesinos. Entonces, como has añadido, que la nobleza, pues a mucha parte de la nobleza tampoco le interesaba fomentar la industrialización, porque como eran los encargados de financiar y al mismo tiempo de cobrar los impuestos, aunque no fueran a cobrar los intereses que les prometía el Estado, siempre se iban a quedar con los impuestos que recaudaban, entonces siempre iban a aumentar su beneficio. Eso, y si lo comparamos, como decías tú, con Holanda y Gran Bretaña, pues tienen Holanda y Gran Bretaña los propios terratenientes o aristócratas agrícolas y sobre todo los mercantiles pusieron un impuesto que recaía sobre el consumo, lo que fomentaba también más el crecimiento de la economía, que a su vez la deuda, el interés de la deuda de estos países era mucho más bajo porque la gente confiaba en que sí que les iban a pagar, cosa que en España no. Sí, lo que aparece claro también es que para que una revolución industrial se desarrolle, además de una revolución agraria, que se va a dar en el caso de Holanda o Inglaterra, ¿no?
va a ser necesario una revolución en la forma de organizar las finanzas también, ¿no? Y también una revolución en el ámbito del comercio, ¿no? Porque en el caso de Inglaterra o Holanda lo que aparece claro es que se produce una alianza entre las élites del antiguo régimen con respecto a estas élites comerciales, ¿no? Élites del antiguo régimen o clases sociales aristocráticas que ya no vivían bajo un sistema feudal, ¿no? Sino que ya habían pasado a un tipo de explotación de la tierra de tipo capitalista, ¿no? Cosa que van a después también a trasladar al ámbito colonial, ¿no? En la economía de plantación que van a desarrollar en el Caribe, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, sí, cuando examinamos la historia de los estados europeos a partir del siglo XVIII, podemos ver que también las guerras incrementan sus cifras de gasto y exigir nuevos tributos, y la guerra es también un pretexto para aumentar las cargas fiscales, y el proceso de crecimiento del Estado está representado por un factor muy importante, se refiere también a las monarquías absolutistas. Absolutistas, sí. Y sí, creo que en Europa hay muchas monarquías y que, por ejemplo, en Francia hay también muchos problemas como en España y en la mayor parte de los estados europeos. ¿A ti qué te parece, si tuvieras que comparar Francia con España, qué te parece? ¿Cuál sería un poco Creo que en Francia es fatal comparado a España, porque en la Revolución Francesa, en 1793, el rey es como decapitado, sí. Pero creo que en España el rey es como... hay problemas pero diferentes. Sí, o sea, la monarquía va a continuar, de hecho sí, tenemos monarquía, ¿no? Sí. Aunque los Borbones se fueron 3 veces, pero volvieron 3 veces. Sí, eso porque sí. O sea, pero sí, o sea, la Revolución Francesa, aunque también tiene que ver con problemas fiscales, ¿no? Porque tiene que ver con problemas fiscales, o sea, ahí sí va a haber una reforma radical, porque de hecho, entre otras cosas, la nobleza va a desaparecer y va a haber una reforma agraria bastante radical, ¿no? Por ejemplo. Y después sí va a ser la instalación de una república, de la primera república francesa. Eso porque es diferente de España, porque la monarquía continúa en España y en Francia hay como un cambio de Estado. Sí, o sea, tendremos después nuevamente monarquía también en Francia, ¿no? Pero ya será otra cosa diferente, ¿no? O sea, sí, los problemas fiscales estos los plantea Fontana como esta relación que has mencionado de que hay una relación en lo que es el sistema de organización, la forma de organización política y la evolución de la hacienda pública. Y lo que se pregunta Fontana es si la capacidad de recaudar los tributos se considera como un indicador del progreso hacia la modernización, ¿no? Y claro, la respuesta va a ser para él que no, porque la financiación de las guerras no va a ser el único gasto que van a tener que hacer los estados modernos. Van a necesitar hacer otros gastos. Y es que el problema es que cuando financian las guerras, lo que pasa es que las cargas fiscales suelen aumentar. Entonces, al terminar las guerras, estas cargas fiscales no vuelven a sus niveles anteriores. Y esto va a ser un problema para la hacienda, ¿no? Sí, lo que está claro en el caso de España es que el problema de la deuda pública se convierte en un problema ingobernable, ¿no? O sea, hay un crecimiento a tal nivel de la deuda pública que ya no... lo que se da, es lo que hablábamos antes, ¿no? Se produce una situación donde una gran cantidad de capital queda atrapado en este tipo de círculo vicioso, ¿no? Y una cosa que comentaba antes Carlos, ¿no? El hecho de que en España porque va a haber un incremento de los ingresos fiscales, pero ese incremento de los ingresos fiscales en España viene especialmente por los derechos aduaneros, ¿no? Y esto es una cosa también muy importante a tener en cuenta. No viene
por un cambio en la estructura del tipo de impuestos como el caso que señalaba Carlos de Inglaterra, ¿no? Donde los impuestos al consumo tienen un mayor crecimiento, ¿no? En España era muy difícil cambiar. Si no tocabas los intereses de las clases sociales privilegiadas, era muy difícil cambiar la estructura fiscal del Estado. Entonces, en realidad los derechos aduaneros van a crecer porque se va a producir un crecimiento especulativo del comercio colonial, que tiene que ver con lo que podríamos empezar a discutir ahora, que es la reforma del Segundo Imperio, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el siglo XVIII, y lo introducías tú un poco antes, Salomé, es que a partir del siglo XVIII, digamos que aparece una nueva forma de colonialismo, ¿no? Que tiene que ver con una serie de imperios mercantiles, ¿no? Que introducen una nueva forma de explotar las colonias. En el caso de, en lugar de basarse en el intercambio tradicional de plata y especias, la plata se traía de América y las especias se traían de Asia, controlado en el caso primero el comercio por España y en el segundo por Portugal, ¿no? Vamos a un nuevo comercio internacional donde son otro tipo de productos, tejidos, té, café, tabaco, azúcar y los propios esclavos, ¿no? Un comercio que tiene sobre todo como Centroamérica y donde se producen las llamadas economías, donde se estructuran las llamadas economías de plantación, ¿no? Con la aparición de compañías comerciales en los ámbitos europeos, ¿no? De las principales potencias europeas. En este contexto, en el surgimiento de este colonialismo nuevo, España tiene una situación, una ubicación desfavorable, ¿no? España tiene una incapacidad, lo que comentabas antes, Salomé, en ese contexto del surgimiento de un nuevo colonialismo, España va a tener un problema de controlar su propio comercio colonial, ¿no? Y esto va a también generar tensiones con sus propias colonias, que van a empezar a plantear demandas de emancipación económica, que en primer lugar eso se va a expresar en el importante nivel que va a asumir el contrabando directo, o sea, el comercio directo. No, recordemos que España tiene un monopolio sobre el comercio colonial con América, ¿no? Entonces, pero va a empezar a haber un contrabando, un comercio directo de las élites criollas de las colonias con los países europeos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, donde España tiene una situación desfavorable, en la época de la monarquía de Carlos III, se va a intentar desarrollar una reforma del imperio, lo que se llama el Segundo Imperio, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del Segundo Imperio? Pues seguía siendo en realidad el mismo objetivo que el del Primer Imperio, es decir, drenar el mayor volumen de excedente de las colonias hacia la metrópoli, ¿no? ¿Cómo? Mediante un mayor control administrativo del comercio, ¿de acuerdo? No estaba... A ver, la cuestión es que en esta concepción de la reforma seguía habiendo mucho de lo viejo. O sea, no se estaba planteando una nueva forma de explotación como estaban haciendo los países europeos, sino que el objetivo era seguir drenando recursos lo más posible y controlar lo más posible ese comercio. ¿Cuáles fueron los dos ejes fundamentales de esta reforma? Fue, por un lado, aumentar los aranceles a los productos extranjeros que pasaban por la península hacia América, ¿no? Frente a los productos españoles que tendrían un arancel menor. De ahí la subida de los aranceles, por un lado, de los ingresos por derechos arancelarios, y por otro lado, también un sistema de reparto forzoso de las mercancías que se vendían en América, ¿no? O sea, la población americana se vio obligada a comprar los productos que venían de España, ¿no? Esto va a tener una serie de consecuencias, ¿de acuerdo? Va a tener una serie de consecuencias en la propia economía americana, ¿no? Va a llevar a una desarticulación, a una destrucción de la producción familiar campesina, ¿no? Por un lado, porque
mucho de la producción local manufacturera que se hacía a nivel artesanal va a quedar desplazada por la presión de este sistema de repartos. Va a haber la necesidad de mucha gente para poder comprar las mercancías que estaban obligadas a comprar, a tener que ir a trabajar a las haciendas y a las minas con salarios muy bajos, ¿no? Va a haber en general una ruina de la economía informal que contrajo la demanda de mercado que había en las propias economías coloniales americanas, perjudicando incluso a las propias élites criollas, ¿no? Que habían empezado a desarrollar este tipo de economía más centrada en el ámbito americano, ¿no? Esto va a llevar a una desarticulación de las relaciones entre ciudad y campo, entre la producción mercantil y no mercantil, y en realidad sirvió para algo. Pues no sé qué pensáis, pero realmente este intento de nacionalización del comercio colonial no sirvió para mucho, porque en realidad encubrió un contrabando, ¿no? de productos extranjeros que pasaban por los puertos españoles como si fueran españoles, ¿no? Pero realmente no eran españoles. En realidad el comercio no se nacionalizó. Aumentaron los derechos arancelarios, pero el comercio no se nacionalizó, ¿no? ¿Por qué creéis que ese comercio no se nacionalizó? Pues yo creo que esta reforma de Carlos III de intentar nacionalizar los productos, el comercio, ¿no? De intentar nacionalizar los productos, era, no sé, yo creo que fue algo así como que estas medidas que tomaron, yo creo que partieron de lo que señalaba Fontana anteriormente, de cómo funcionaba en realidad el sistema fiscal, ¿no? De la monarquía absoluta, que se apoyaba en esos grupos privilegiados, que, como has mencionado antes, había un impuesto al consumo que logró aumentar la recaudación de Inglaterra, pero este no fue el caso de España, porque los grupos privilegiados se habían opuesto a esta medida, ¿no? Toda la carga fiscal recaía sobre los campesinos. Entonces, esto supuso un problema para la recaudación. La reforma de Carlos III no sirvió para mucho, porque claro, el contrabando lo que hacía era aumentar la carga fiscal, pero esto no se notaba en el producto total de España. Entonces no fue una buena medida, ¿no? No sé qué opináis vosotros sobre este problema de que en España no se pudo nacionalizar el comercio, aunque hubo medidas arancelarias para intentar estimularlo. Yo creo que no se pudo nacionalizar porque, aparte de que empezaron a falsear las marcas, las falseaban porque los productos extranjeros eran más competentes que los productos nacionales. Entonces era más rentable intentar falsificar la marca y exportarlo como si fuera español. Y del otro lado, o sea, en América, con estas medidas lo que consiguieron fue enfadar a las élites criollas que estaban ya acomodadas y estrangular a las colonias, porque les obligaban a trabajar más de lo que estaban trabajando antes para comprar productos que realmente tampoco eran españoles. O sea, había unos intereses comerciales, especialmente de los comerciantes gaditanos y sevillanos, ¿no?, que preferían restringir el volumen del comercio para asegurar mayores beneficios, ¿no? ¿De acuerdo? Preferían seguir comerciando productos extranjeros porque en el fondo les garantizaba mucho más las ganancias que comerciar los productos nacionales, ¿no? En el fondo, lo que está detrás de este contrabando encubierto, donde se hacían pasar como manufacturas nacionales lo que en realidad eran reexportaciones camufladas, ¿no?, era la falta de una industrialización en España. O sea, la reforma no podía ser una reforma administrativa, no podía ser una reforma orientada a un control administrativo del comercio mayor. En realidad, la reforma iba a fracasar porque no se cambiaba el sistema económico, no había un paso a la industrialización,
como se estaba produciendo en el resto de Europa, ¿no? Bueno, eso es un poco el problema estructural de fondo, ¿no? O sea, se intenta resolver con voluntarismo reformista lo que en realidad era un problema estructural, ¿no? Que no se podía, en la que España estaba muy mal ubicada, ¿no? Tanto en el ámbito europeo como en el ámbito de lo que eran las transformaciones económicas que se estaban dando en el mundo de ultramar, ¿no? En las economías de ultramar, ¿no? Ahora sí es cierto que este aumento del comercio generó una especie de ilusión de equilibrio fiscal, ¿no? Porque realmente los derechos aduaneros aumentaron mucho y los derechos aduaneros representaban casi el 40% de los ingresos fiscales, ¿no? Durante esta época, ¿no? Entonces, no es como ahora, ¿no? Que los derechos aduaneros pues, es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero en aquella época los derechos aduaneros eran muy importantes, que la estructura fiscal era muy distinta a la de ahora, ¿no? Hoy en día, pues, ¿cuáles son los impuestos fundamentales? El impuesto sobre la renta, ¿no? El impuesto sobre sociedades, que son impuestos directos, ¿no? Ahora estamos hablando de un impuesto sobre los arancelarios, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre el comercio exterior, ¿no? Entonces, esto, en realidad, los comerciantes de Cádiz o de Sevilla, en realidad no dejaban de ser testaferros de casas comerciales europeas, ¿no? ¿De acuerdo? No eran más que... Y el país que más se benefició fue Francia, en realidad, que era el que tenía una relación más estrecha con España, ¿no? Debido al pacto de familia de los Borbones, ¿no? O sea, bien. Entonces, bueno, y en ese contexto terminará dándose la independencia de América, ¿no? Que es una independencia que tiene una motivación económica, que la van a llevar adelante los criollos, ¿no? O sea, españoles, los que llevan la independencia de las colonias americanas, no son los indígenas, son los españoles, las familias criollas españolas, ¿sí? Que buscan una relación diferente con el mercado mundial, más directa. Pero hasta ese momento se habían mantenido fieles a la corona porque les garantizaba el orden social, ¿no? Cuenta Fontana que el sistema de repartos había ocasionado revueltas en Perú y en México, ¿no? Por ejemplo, la revuelta de Tupac Amaru, ¿no? ¿De acuerdo? Y en ese momento, digamos que las élites criollas se ponen del lado de la monarquía. Pero cuando se produce la invasión napoleónica y el imperio empieza a tener dificultades para garantizar el orden social, las élites criollas van directamente a apostar por la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad se puede decir, bueno, que la independencia es como una fuga hacia adelante de esas élites, ¿no? Que tampoco van a resolver muchas cosas con la independencia, porque van a quedar en manos de otras potencias coloniales, ¿no? Que van a explotar a esos países de otra forma, ¿de acuerdo? Bajo otros mecanismos, ¿no? Pero en España la pérdida del imperio va a tener... La tesis fundamental de Fontana es que la pérdida del imperio va a implicar la quiebra del absolutismo, ¿no? ¿De acuerdo? La inviabilidad política y económica del absolutismo, ¿no? Va a haber una necesidad de cambios políticos para poder hacer reformas fiscales, ¿no? Y reemplazar los recursos americanos con otros recursos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas medidas? ¿Qué os parecen las más importantes? No sé si habéis identificado un poco esas medidas en el texto de Fontana. Una es la desamortización, ¿no? De las tierras. Sí. En verdad, no, una de estas medidas podría ser también lograr que la economía de España, ¿no? tenga una base industrial, ¿no? Avanzar un poco hacia mecanismos de producción un poquito más industriales como tenía Inglaterra, que era en realidad el principal problema de España. Sí. O sea, la falta de industrialización. De hecho, se va a adoptar un arancel proteccionista para intentar estimular la producción nacional. Pero
no se va a lograr. O desde luego no se va a lograr hasta mucho más adelante. Pero es cierto que se intenta, ¿no? El objetivo del proteccionismo comercial es buscar una base de desarrollo económico propia, ¿no? En realidad, lo primero que se hace es buscar el préstamo extranjero, porque era la única manera de sustituir los recursos americanos, ¿no? El préstamo extranjero, que va a ser caro, va a ser costoso tenerlo, porque nosotros, como decíamos al principio, no somos ni Holanda ni Gran Bretaña, no hay un control de las finanzas públicas. Es un país que va de bancarrota en bancarrota, y por lo tanto un país de bancarrota en bancarrota te va a pedir, el mercado financiero internacional te va a pedir una prima de riesgo mucho más elevada, ¿no? Que a países que tienen un control presupuestario más rígido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un aval que van a utilizar las autoridades españolas para llegar al mercado internacional va a ser el proteccionismo comercial. Pero hay otra muy importante que debatimos, de hecho, en otra de las sesiones de debate, ¿no? que hemos grabado, que es la desamortización de las tierras eclesiásticas, ¿no? La desamortización de Mendizábal, que es una manera de recaudar impuestos. O sea, no impuestos, recaudar ingresos para el Estado, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con o sea, hay que tener en cuenta que las clases privilegiadas en España no pagaban impuestos. Entonces, si no pagan impuestos, en el caso de la Iglesia se le sacó el patrimonio, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto os parece como reflexión final, ¿no? A ver qué os parece lo que voy a decir ahora. ¿Os parece que el hecho de que España se quedase sin imperio fue algo bueno para su economía? ¿O no? Yo creo que tampoco hubiera sido muy relevante, o sea, sí es relevante, pero iba a acabar perdiendo el imperio igual. O sea, aunque hubiera perdido antes las colonias, no hubiera podido hacer frente a todos los gastos que tenía. El tener las colonias conllevó a poder mantener en el tiempo una muerte que se venía viendo de lejos, porque no, las colonias lo único que le hacía era, pues sí, le daba el capital para ir sobreviviendo y manteniéndose, pero si las hubiera perdido antes, tampoco hubiera pasado nada distinto de lo que ha pasado. Ya. O sea, hubiera perdido antes, hubiera acabado en bancarrota antes, quiero decir. Ya. No sé si me explica. Yo pienso que sí que fue algo bueno, porque fue como un punto de partida para cambiar su sistema económico, ¿no? Perder su monarquía, perder su imperio, ¿no? ¿Tú qué crees? Y yo también creo que la libertad de comercio entre América del Sur y España permite de crecer el poder económico de España durante los siglos, y que sin esto estaba muy complicado de crear economía. Te voy a hacer una pregunta un poco provocadora. ¿Sobre Francia? Sobre Francia. Vale. ¿Tú crees que para Francia, para su economía, fue bueno perder Indochina y Argelia, o no? Para mí, España tenía más poder sobre América del Sur que Francia sobre Indochina y Argelia. Sí, eso porque creo que si Francia tenía la misma cosa que España, fuimos un poco, ¿cómo se dice?, mejor sobre la economía de Europa. Porque si miramos ahora, por ejemplo, Gran Bretaña con el Commonwealth, es muy, muy, muy importante que Francia y España juntos, creo. Pero, por ejemplo, en el caso haciendo una analogía histórica, que salvando las distancias de que son dos periodos distintos, ¿no te parece que cuando Francia pierde sus colonias en Argelia o Indochina, lo que está ocurriendo también es que ha surgido una nueva forma de imperialismo en lo norteamericano que explota al tercer mundo de una manera diferente a como lo hacían las viejas potencias europeas? Y que de alguna manera para Francia dejar de tener un imperio como era colonial decimonónico, como era el caso que el imperio de la influencia que ejercía sobre Argelia o sobre Indochina, no le permitió
desprenderse de un lastre y poder modernizar el país a partir de los años 60 y convertirse en una gran potencia económica. ¿No crees que a Francia le pasó un poco eso? Tal vez sí, pero no sé. No tengo opinión, pero no sé, porque para mí hay muchos comercios entre, por ejemplo, la parte francesa de Canadá con diferentes tratados como CETA, Sí. que con Indochina no sé, porque en Francia no hablamos de estas colonias, ¿sabes? Entonces, no sé si es una buena cosa o una mala cosa, pero creo que no hay mucho impacto. Por ejemplo, creo que cuando Canadá fue independiente, Sí. hubo muchos impactos que en Indochina no mucho. No mucho, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, es un tema que de todas formas siempre queda para un ámbito muy hipotético, ¿no? Que hubiera sido si España hubiera podido hacer una reforma exitosa de su imperio y no perderlo, ¿no? Se dieron una serie de circunstancias históricas que llevaron a la pérdida del imperio, ¿no? Donde uno de los aspectos claves es la propia invasión napoleónica, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso de Cuba en todo caso, ¿no? Que también lo señala Fontana, ¿no? Porque Cuba fue el territorio que sí quedó dentro del imperio, pero ojo que Cuba quedó dentro del imperio, ¿no? Pero con una relación de sus élites con el mercado mundial completamente distinta a la que tenía anteriormente América con España, ¿no? ¿De acuerdo? Era una economía de plantación muy similar a las que había en el Caribe, con el azúcar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Cuba efectivamente siguió siendo imperio, pero Cuba respondía a un modelo mucho más parecido al modelo de explotación colonial inglés o francés o holandés que tenía España antes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son elementos siempre hipotéticos, ¿no? De decir qué hubiera pasado si España se hubiera conservado el imperio o no, pero en todo caso es cierto también que los problemas que el siglo XIX español, que fue enormemente complejo y difícil, solamente, o sea, los elementos, los factores que entran a explicar esa complejidad no solo son los derivados de problemas del imperio, no de la pérdida del imperio. Hay otros muchos problemas que están ahí insertados, ¿no? En todo caso, también hay que decir que España tal vez incluso si respondiéramos afirmativamente a esa pregunta de que efectivamente España le vino bien perder el imperio, pero en todo caso si le vino bien, eso se notó muchísimo más adelante, ¿no? Se notó muchísimo más adelante, ya cuando había perdido mucha distancia con respecto a los competidores europeos, ¿no? O sea, ese es el gran problema de España, que es que quedó muy rezagado como país, ¿no? Como economía, quedó muy rezagada respecto al resto de los países de Europa Occidental. No sé, yo creo que no sé si queréis añadir algo más. Si no, ya podemos cerrar aquí entonces esta sesión sobre la quiebra del Imperio Español. Muchas gracias.